Sindicato Unificado de los Trabajadores de la DIAN presenta Gestión documental en la Administración Pública, parte 2. Muy buenas noches para todos, para todas. Nuevamente pues es un gusto compartir ese espacio con cada uno de ustedes. Agradezco pues también su participación y el tiempo y la dedicación para esta segunda fase de la capacitación que inició pues el día de ayer. El día de hoy, me confirman por favor si están viendo pantalla. Listo, entonces damos inicio con la segunda parte, la segunda fase de la capacitación. El día de hoy continuamos con la capacitación de la gestión documental para la administración pública, la segunda parte. El día de hoy, 10 de abril, de 7 de la mañana, de la noche, perdón, a 9 de la noche. El día de hoy, pues vamos a tocar, como lo mencionamos el día de ayer, todo el tema relacionado con los instrumentos archivísticos, ¿verdad? Vamos a hacer énfasis en tres instrumentos fundamentales para la organización de los documentos en cada una de las dependencias, oficinas, direcciones, subdirecciones y coordinaciones de la DIAN. Esto pues digamos de manera operativa y técnica, pero también con miras obviamente a lo relacionado con la convocatoria para el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Vamos a hacer un taller pues de los instrumentos, básicamente vamos a hablar de algunos que también tocamos el tema la noche de ayer. Vamos a hacer un taller en el cual vamos a desarrollar cada uno de estos instrumentos, los vamos a diligenciar para ver el correcto manejo de cada uno de ellos. Y por último vamos a realizar un pequeño quiz que nos va a permitir, digamos que afianzar y tener, digamos que validar, digamos que los conocimientos adquiridos el día de ayer y el día de hoy. Bueno, de nuevo la invitación es a que participemos activamente en esta capacitación, podamos levantar la mano, hacer uso del chat o como les decía el día de ayer, me pueden interrumpir y podemos revisar pues, cuáles son las dudas, las inquietudes o las preguntas que tengan sin ningún inconveniente lo podemos hacer. Iniciamos entonces con los instrumentos archivísticos. Veamos ayer que son las herramientas que nos van a permitir organizar, conservar y también localizar de manera oportuna los documentos que ha producido una entidad que está produciendo en ese momento, que ha producido, que los tiene ya sea en su archivo de gestión, como veíamos el día de ayer, o también en su archivo central. Y también muy importante que no está aquí mencionado, todo con miras también a la preservación de esta información, que es básicamente a lo que se dedica realmente por la gestión documental, a preservar y conservar los documentos de manera correcta para su futura consulta. En este caso, pues particularmente, como veíamos también ayer, son de obligatoriedad para las entidades públicas y también para las privadas que cumplen funciones públicas también. ¿Cuáles son algunos de ellos? Ayer veíamos el cuadro de clasificación documental. Sus siglas son la C, la C y la D. Veamos que este cuadro de clasificación documental se consolida con la tabla de retención. En este se agrupan todas las series, subseries documentales, se les da una codificación para poder identificarlas, ya la vamos a ver en un momento con el formato único de inventario documental. Y también se agrupan clasificándolas. Ayer veíamos los tres pilares de la organización, la clasificación, ordenación y descripción, en donde el proceso, el pilar de la clasificación, hablábamos entonces de la clasificación por la estructura orgánico-funcional de, en este caso, la DIAN. Continuamos, gracias. Entonces, como les mencionaba, hablábamos del cuadro de clasificación y también muestra de manera organizada la estructura orgánico-funcional de la entidad, ¿cierto? Desde lo particular hasta de lo general, perdón, a lo particular, como habíamos visto pues el día de ayer. Tablas de retención documental también las veíamos ayer.
listado de series y subseries documentales, ¿cierto? A las cuales se le asigna un tiempo en años, ¿cierto? De conservación, tanto en el archivo de gestión como en el central. Ya vamos a ver también, pues, en el taller práctico el funcionamiento de cada uno. Vamos a ver una tabla en particular, una tabla de una dependencia, de una oficina, de una coordinación, que finalmente pues el desarrollo de este taller va a ser, o la información que vamos a ver, aplicaría para cualquier tabla de retención sin importar cuál sea la oficina, dirección, subdirección o coordinación. Veamos también ayer el programa de gestión documental, la herramienta que ayuda a gestionar los documentos desde el punto de vista administrativo, por medio del cual, a través de un cuatrenio, se plasman allí pues el cómo y el cuándo se van a realizar, digamos, ciertas actividades que están pendientes para aplicar en la entidad, en este caso en la DIAN, previo a un diagnóstico que se elabora para validar pues, cuál es el estado de los archivos en cada una de las oficinas de la institución. Y a través del programa, pues, ahí también, digamos que se divide en 8 partes el programa, en los cuales se analizan temas como la ventanilla de correspondencia, la producción documental, la conservación documental, entre otros. Cada uno de ellos se analiza el estado en el que se encuentran y lo que le hace falta para que quede activo de manera correcta, que funcione de manera correcta. Entonces, en ese orden de ideas, el programa va a permitir que en 4 años la institución cuente con un instrumento que le permita hacer la corrección de los inconvenientes que tienen actualmente en gestión documental, las falencias, y por supuesto, pues a través de planes, algún tipo de plan de acción o si no, planes archivísticos se pueda llegar a solucionar. También tenemos el Plan Institucional de Archivos, el PINAR. Esta herramienta digamos, se consolida con el programa de gestión documental. Esta herramienta lo que está demasiadamente asociada a las áreas de planeación, porque finalmente aquí es donde se va a plasmar con qué recursos, ¿cierto? Se van a desarrollar los programas y las actividades y los planes que se van a plasmar en el programa de gestión documental. Entonces, digamos, aquí es donde se va a validar, pues, cuál es el rubro con el que se va a contar para cada uno de estos años en donde se van a activar se van a dar estas actividades propuestas en el programa de gestión documental. Veíamos ayer el formato único de inventario documental, vimos un formato y digamos que hicimos un barrido por cada uno de los campos. La idea es que hoy en ese taller podamos revisar cada uno puntualmente, pues cada una de sus campos y cómo se lleva a cabo su diligenciamiento con base a una tabla de retención documental. Y por último, veremos la hoja de control, instrumento pues también archivístico que permite llevar a cabo el control de los documentos que van al interior de un expediente y que permite tener esa certeza de que hay dentro del expediente, que se ha ingresado y cómo se puede, digamos, consultar sin necesidad de pues revisar cada uno de los folios de la carpeta, sino que sencillamente podemos ir inmediatamente a la hoja de control y validarlo inmediatamente. Iniciamos entonces con la tabla de retención documental. Retomando el tema el día de ayer, las tablas de retención van a permitir saber cuántas carpetas debe tener la oficina en donde yo estoy vinculado, para la que estoy en este momento prestando mis servicios, donde soy funcionario de un área en particular. ¿Por qué voy a saber cuántas carpetas voy a tener? Porque la tabla de retención, como veíamos el día de ayer, con base en las funciones de la oficina, ¿cierto? Se van a crear estas series y estas subseries documentales. Y esa es una cantidad de carpetas y que van a tener, por supuesto, una denominación como veíamos el día de ayer. Entonces, primera función de la tabla, saber cuántas carpetas debo abrir en mi dependencia, ¿sí? En la dependencia en la que estoy vinculado, cuál es la denominación de cada una de estas carpetas con base en las series y subseries que veíamos el día de ayer. Lo segundo es que va a establecer cuánto tiempo deben estar esos archivos físicamente en mi archivo de gestión
que lo veíamos ayer, que son los archivos que están en constante trámite y que estamos produciendo o recibiendo a través de la ventanilla de correspondencia. Y nos va a decir también cuándo debemos realizar transferencias documentales a través del formato único de inventario documental al archivo central y cuánto tiempo van a estar esos documentos allí resguardados para su consulta. Y por último, nos va a también indicar qué va a suceder con esos documentos después de que cumplan los periodos de tiempo, tanto en el archivo de gestión y también en la bodega, dando cumplimiento a todas las etapas del ciclo vital que veíamos también el día de ayer. Tenemos entonces por aquí una tabla de retención documental, posiblemente pues el código haya actualizado, que está en la parte superior derecha. Básicamente es el control del registro de los documentos internos. Tenemos entonces en la parte superior derecha las tablas. Internamente, como lo veíamos ayer, se maneja por procesos. El proceso son recursos físicos. Ayer veíamos cuál es el fondo. Recuerdan que veíamos una imagen de la clasificación documental. Entonces también aplica esta clasificación aquí en las tablas de retención, porque nos va a clasificar jerárquicamente cuál es la estructura orgánico-funcional de la entidad. Entonces nos va a aparecer el fondo, y el fondo siempre va a ser la unidad administrativa especial, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Siempre va a ser el fondo de esta manera. En algunos casos hay un subfondo porque hay entidades que tenían algún vínculo, y alguna de ellas se extinguió, se llevó a cabo una supresión, entre otros, y la entidad que quedó, digamos que quedó activa, por llamarlo así, quedó a cargo de los archivos como tal de esta otra, y se hace cargo de ellos para todo tipo de gestiones. Entonces son entidades que en otros casos las absorben por algunos motivos, tanto administrativos como legales, y se presentan subfondos, pero en este caso particular, pues de la DIAN no sería. La unidad administrativa nos aparece aquí, que la dirección general y la oficina que produce estos archivos que vamos a ver en este momento, en esta tabla de retención documental, corresponde a la oficina de control interno. Si nos vamos de lo particular a lo general, la oficina de control interno depende de la dirección general, y la dirección general a su vez pues, por supuesto de la DIAN como tal. Entonces ahí está el escalafón en cuanto a la jerarquía en este caso. Y pues archivísticamente hablamos de fondo, sección, subsección, como veíamos ayer, y aquí en el caso particular de la tabla de retención, pues hablamos de fondo, la unidad administrativa y la oficina productora de esta tabla de retención documental. Esto digamos que con base al tema administrativo. Ya si nos vamos a revisar el tema archivístico, entonces vamos de izquierda a derecha con la parte del código, ¿sí? Tenemos entonces tres codificaciones aquí, o tres columnas, como están viendo aquí. Entonces, la primera columna nos aparece oficina productora. Entonces, cada una de las oficinas, llámese oficina, dirección, subdirección o coordinación, y otras que estén dentro del organigrama actual de la entidad, tienen una codificación. Todas arrancan con el código 100, ¿cierto? Y posteriormente, en el caso particular de oficina de control interno, es el código 100, 202, 204. Entonces, habrá otra oficina, habrán otras direcciones, subdirecciones que también van a tener un código totalmente distinto que los clasifica y los identifica dentro de la misma entidad. Y esto a nivel archivístico también es importante, porque esa misma codificación que existe para cada una de las dependencias se asocia a los códigos de las series y de las subseries documentales. Entonces, aquí quiere decir que el código de cada serie o de cada subserie documental va a estar unido al código de cada una de las dependencias. En este caso particular, después de oficina de control interno. El segundo código que vemos un número 1,
y un tercer código vemos donde dice subserie, un código 12. ¿A qué corresponde? ¿A quién corresponde más bien? Corresponde a la serie documental, la siguiente casilla a mano derecha, que es donde está serie, llamada actas. Quiere decir que la serie documental llamada actas, ¿cierto? De la Oficina de Control Interno tiene el código 120.2204.1.12. Ese código, ¿cierto? En el caso de que la Oficina de Control Interno, que es el ejemplo que estamos viendo, pero que aplica para cualquiera una de las dependencias de la DIAN, debe ser registrado en el formato de inventario que vamos a ver pues más adelante. Entonces, esa codificación pues claro está, es muy larga, tiene mucha información pues cada una de las tablas de retención y pues no es tan fácil obviamente pues aprenderse la información como tal, pero lo que sí tenemos que tener es las tablas de retención a la mano con el fin de que podamos, voy a abrir la tabla aquí completa para verla de mejor manera y la idea es que tengamos en nuestras oficinas, en cada una de ellas, las tablas de retención documental, ¿cierto? Para poder obviamente tener claridad de cuáles son las series y subseries y cómo diligenciar en muchos de los casos, pues los formatos, tanto de rótulo de caja, rótulo de carpeta, entre otros. Entonces, íbamos por acá listo, acá se ve mucho mejor. Íbamos entonces, ya vimos la codificación. Ahora en el campo aquí de serie, tenemos la primera serie documental o carpeta. Entonces tengamos claro que también cuando hablamos de serie y subserie documental, hablamos de las carpetas que componen toda la documentación que debe por funciones producir y organizar, por supuesto, cada una de las dependencias y oficinas. Tenemos entonces actas, esta es la codificación de la serie actas. Obviamente, cuando hablamos de actas, iría pues hasta el código 1. Y la subserie, como hablábamos ayer, que es la subdivisión para poder clasificar y ver claramente cuál es la función que cumplen estas actas dentro de la Oficina de Control Interno Disciplinario, son las actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. ¿Para qué nos sirven también las subseries? Para hacer esta clasificación y en el caso de que una oficina tenga la serie de actas por funciones, pero no solo produzca un acta, sino sean varios comités a los que pertenece, que es el obligado por funciones a llevar el secretariado de estas actas, a llevar el control de su numeración, del listado de asistencia, ¿cierto? Entonces, para eso se da la subserie, para poder especificar, ¿sí? cuál es exactamente el comité al que pertenece, en este caso, institucional de coordinación de control interno. Y ese código, pues el de la subserie va a ser el 12. En total, digamos que hablaríamos únicamente en este caso de la subserie y este sería pues la codificación en eh, total de esa subserie documental. Ya vimos entonces código de la serie, que sería el código de la oficina productora más el código de la serie. Código de subserie, que sería igualmente el código de la oficina, el código de la serie, que es el 1, que es actas, y el 12, que le correspondería a las actas de comité institucional de coordinación de control interno. Ya tenemos la denominación de la carpeta. Ya tenemos, entonces cuando tengamos el formato único de inventario documental, tengamos el rótulo de la carpeta y estemos organizando las actas de comité institucional de coordinación de control interno en la oficina de control interno. La marcación va a ser donde diga serie, va a ser actas, donde diga subserie, van a ser estas actas de comité y donde diga codificación vamos a colocar estos tres códigos así de manera consecutiva. Esto nos va a permitir pues clasificar y también identificar claramente pues la información. Dentro de esta carpeta de actas de comité institucional de control interno, también la tabla de retención nos va a decir cuáles son los tipos documentales que la integran. Acá nos va a decir pues que internamente pues van a estar las actas, el formato del acta y va a estar acompañado también por la firma que acompaña obviamente a las personas que participaron en el comité.
¿Y quién es el encargado por funciones pues, de llevar el secretariado de ese comité? Pues control interno, y precisamente por eso tiene la serie y la subserie asignada a su tabla de retención. Cosa que les mencionaba ayer, que habían documentos de apoyo misionales. Este es precisamente un documento misional que le compete pues a esta dependencia, a esta oficina. Ya teniendo claro la codificación, la serie, la subserie documental, los documentos que integran este comité, ya como funcionarios tenemos la herramienta para poder organizar los archivos cuando podamos estar en la oficina y poder recibir actas de comité de coordinación, ¿cierto? Estas actas, pues sencillamente las voy a ordenar de manera cronológica, de manera numérica, las puedo foliar claramente y las puedo marcar según la tabla de retención documental como lo estamos viendo. ¿Listo? Hasta ahí, digamos que como les mencionaba, la tabla, una de las funciones es poder saber, como les decía hace un momento, cuántas carpetas debe tener el área, qué denominación debe tener esas carpetas, con base pues, en lo que estamos viendo, también su codificación y cuáles documentos generalmente trae. En algunos casos, por algún motivo, en el comité de coordinación de control interno, aparte de las actas y del control de la asistencia, se presentó un caso atípico y se anexaron algunos documentos adicionales. Esos documentos, por supuesto, acompañan el acta y son anexos a la misma. Por eso la fecha y la numeración es la que se tendría en cuenta pues, para el tema de la organización, como habíamos ayer. Hasta allí, el tema con la organización de los documentos, la denominación de las carpetas. Continuamos con el tema de la retención. ¿Por qué se llama tabla de retención documental? Porque nos va a indicar en años, como lo estamos viendo aquí en la parte inferior, ¿sí? Estos son años, cantidad de años. ¿Cuánto tiempo vamos a tener, por ejemplo, las actas de comité institucional de coordinación de control interno en el archivo de gestión, como lo vemos acá en la parte superior? ¿Y cuánto tiempo lo vamos a tener también en el archivo central, esas actas como tal, de coordinación del comité de control interno? Entonces, en el caso particular de estas actas, nos dice que en el archivo de gestión van a estar 2 años. Quiere decir que, todas estas actas que se están produciendo en 2025, a corte de diciembre del 2025, ya para enero de 2026, van a ser custodiadas en la misma oficina, o sea, en el archivo de gestión de la oficina de control interno. Van a estar allí 2 años. ¿Para qué? Para que puedan ser consultadas por los funcionarios, por algún ente en particular, ¿cierto? Por otras oficinas y otros funcionarios que tengan competencia, por supuesto, para hacer la consulta de esta información y para tener, como siempre hemos dicho y hemos mencionado, la información pueda consultar de manera ágil y oportuna. Entonces, una vez se cierre en la vigencia en la que se están produciendo, en este caso particular, las actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, van a estar 2 años en la oficina. No, ahí se van a cerrar y ya van a quedar ahí esos 2 años únicamente para la consulta. ¿Qué sucede ya cuando se cumplan estos 2 años de mantener estas actas en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno? Estas actas se va a llevar a cabo una transferencia documental, ¿cierto? Que generalmente las áreas de gestión documental de la entidad tienen un cronograma que socializan anualmente con cada una de las oficinas de la entidad. A través de ese cronograma les van a decir, efectivamente, señores control interno, si ya cumplieron, como por supuesto tienen control también conocimiento más bien de las tablas de retención de cada una de las dependencias, van a informarle cuándo pueden hacer transferencias o cuándo deben, les va a hacer la advertencia, ¿verdad? Cumplidos estos 2 años, van a hacer transferencia al archivo central, en donde el archivo central generalmente son unas bodegas o son unos espacios adecuados para
para que estos documentos sean transferidos allí y sean custodiados de manera pues correcta, y que sean, aquí únicamente van a ser custodiados para consulta. ¿Qué nos dice la tabla? Que en este archivo central van a estar un periodo de 18 años. Esto quiere decir que van a estar en total 20 años custodiados después de que cerró su trámite, que es pues por vigencias. Las actas generalmente se producen desde la número 1 a la número n en esa vigencia, y en la siguiente vigencia, por ejemplo el 2026, se reinicia la numeración de esas actas. Es lo común, posiblemente algunas otras o entidades u oficinas que producen actas por funciones le dan una numeración continua, pero el deber ser es que se reinicie la numeración para tener un control por vigencia. Ya teniendo claro entonces la retención en el archivo de la oficina y en el archivo o bodega de Ar Central, una vez culminados los tiempos de retención, viene lo que es la disposición final. La disposición final es poderle finalmente dar a estas actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que estamos viendo como ejemplo, después de culminarse en estos 20 años en total, ¿qué vamos a hacer con estos documentos? ¿Qué disposición le vamos a dar a ellos? Porque los documentos no todos se deben conservar para toda la vida, ¿sí? No se pueden ¿Por qué? Porque los documentos y la tabla de retención documental se elabora con el fin de que se le apliquen valores primarios y secundarios a los documentos, valores también legales, ¿cierto? Normativos, para que se puedan, unos cumplan un periodo de tiempo y se puedan conservar por siempre, otros se pueden eliminar y otros se pueda seleccionar un porcentaje, como pues, veíamos, hablábamos pues, muy por encima el día de ayer. En este caso particular, la disposición final está dada en 4 convenciones, las vemos acá. CT significa conservación total, la letra E significa eliminación, la letra M y T corresponde a medio tecnológico, y la letra S corresponde a la disposición final de selección. En este caso de las actas que estamos viendo de coordinación, está marcada la casilla conservación total. Quiere decir que después de estos 20 años, los archivos, ya sean físicos o electrónicos, se van a conservar por siempre, no se van a eliminar porque tienen unos valores, ¿cierto? Importantes para el proceso de la Oficina de Control Interno y de la Dirección General, y por ser de la coordinación de ese control interno, no van a ser eliminados. Esto en el caso de las actas. ¿Qué tenemos más abajo? Tenemos otra serie documental llamada actos administrativos. Tiene el mismo código de la oficina, que va a terminar en 204, que es el código pues, de la Oficina de Control Interno. Tiene el código de serie 2, o sea que el código 2 va a ser para actos administrativos. Y tiene una subserie, que es el código 1. ¿Cuál es la subserie? Memorandos. Entonces los memorandos son por función y responsabilidad de la Oficina de Control Interno, que se da a través de una serie documental llamada actos administrativos, ¿sí? Que según esta tabla de retención documental nos dice que está conformada por los memorandos de elaboración o seguimiento a los planes CGL y los memorandos con lineamientos de la OCI, que nos dice que esos archivos, después de que se culmine su trámite, van a estar 2 años en el archivo de gestión. Después se va a hacer una transferencia al archivo central y van a estar durante un periodo de 8 años. En total van a estar custodiados 10 años después de que culmine la gestión de estos memorandos. Y por último, la disposición final, que nos dice, está marcada la casilla eliminación. ¿Qué quiere decir? Que los documentos van a ser eliminados porque ya perdieron su valor, ya no tienen, digamos, ninguna relevancia dentro de las funciones ni archivísticas, pero inicialmente administrativas, legales, fiscales, ¿verdad? De la entidad. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que, digamos que a partir
de la retención en el archivo central y la disposición final. De este proceso ya no se encarga como tal la oficina productora, o en este caso la oficina de control interno, sino se encarga ya como tal los encargados de la gestión documental del instituto, de la institución, ¿cierto? De la DIAN. Sin embargo, en muchos de los casos, para el tema de eliminación se generan unas actas, ¿cierto? Y también se hace un inventario de lo que se va a eliminar y se convoca a la oficina productora para que se haga partícipe del proceso de esa eliminación y que se genere un acta en donde conste pues cómo fue el proceso que se llevó a cabo. En el caso de la disposición final de MT, vamos a mirar si hay una por acá abajo. Si de pronto hay alguna serie o subserie que tenga alguna marcación de MT, acá hay una. Tenemos la serie documental, esta ya es otra oficina, la Dirección de Gestión de Recursos y Recursos de Administración Económica, que también depende de la Dirección General. Tiene una serie documental llamada actas también, entonces recuerdan que la codificación va a ser siempre la misma para actas, que es 1, pero la codificación de la subserie va a ser la número 3 para acta de Comisión Nacional Mixta de Gestión, debe ser acá. Acá se nos damos cuenta la codificación también de la oficina cambió. Antes era 100, 20, 22, 04. Esta es 06 porque aquí pues bajando encontramos otra tabla. Cada oficina productora tiene una tabla de retención documental totalmente distinta porque son funciones totalmente independientes. Recordémoslo como lo vimos el día de ayer. En esta actas, que es código 1, y acta de Comisión Nacional, código 3, tenemos como tipo documental la citación, el acta, se genera un informe de esta acta y también una comunicación. Estos archivos, estas actas están 2 años en el archivo de gestión y 18 en el central. Está marcada la conservación total, acá la vemos, y está marcada la casilla medio tecnológico. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que se va a conservar totalmente físicamente, también se le va a aplicar un medio tecnológico que actualmente es la digitalización. ¿Para qué? Para que esa digitalización de estas actas que se produjeron se pueda mantener en servidores, en nubes, en repositorios para su consulta y no tenga que ser únicamente de manera física. ¿Correcto? Y por último tenemos la disposición final con la convención S, que es selección. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie documental y subserie, que también es de la misma oficina que estamos viendo nuevamente, Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica. Tienen una serie llamada informes, código de la oficina, código de la serie y código de la subserie. 36 para informes y 11 para los informes a entes de control. Recordando que toda esta codificación, aparte obviamente que está aquí en las tablas de retención documental, fue creada, conformada ¿en dónde? En los cuadros de clasificación que ya hemos hablado. Finalmente no hacemos énfasis en estos cuadros como tal porque son más responsabilidad de gestión documental que de las mismas áreas. Estos informes agentes de control que nos dice que están conformadas las carpetas por tipos documentales como el mismo informe y comunicaciones oficiales, ya sea que ingresan o que salen de la institución. ¿Qué nos dice? Que van a estar en el archivo de la oficina 1 año después de que se terminó el trámite, que van a estar 3 años en el archivo central para un total de 4, 1 en gestión y 3 en central después de la transferencia al archivo a la bodega, y que posteriormente se le va a aplicar una selección. ¿Qué significa esto? Que del 100% de estos informes agentes de control se va a seleccionar un porcentaje. Ese porcentaje puede ser cualitativo o cuantitativo, ¿cierto? Eso se toma en cuenta con base a la subserie documental y a los documentos que la componen, y el resto se va a eliminar y el que se queda se va a conservar por siempre. Donde podemos ver todo lo que acabamos de ver con relación a la disposición final de cada una de las series y subseries de cada una de las dependencias. Ahí, al final de la tabla de retención hay un campo llamado procedimientos. Y en este campo procedimientos nos va a hablar de cada una de las series y subseries que acabamos de ver. Entonces nos habla nuevamente de la codificación, ya la conocemos,
de la serie que es informes, de la subserie que son informes entes de control, que tienen estos tipos documentales, que van a estar un año después de su gestión y su trámite finalizado, un año en el archivo de gestión, 3 en el archivo central y de que van a ser seleccionados un porcentaje. Entonces, acá lo resume claramente. Agotado el tiempo de retención en el archivo central, o sea, estos 3 años, habla acá, se va a seleccionar una muestra ejemplar. Consiste en examinar las características internas y externas de los documentos y conservar aquellos que muestren cambios en su formato, modo de presentación de la información, sellos y o selección representativa, que consiste en revisar cuidadosamente el contenido de los documentos de la muestra, evidenciando en ellos contenido vital para la memoria documental de la DIAN. Entonces, si nos damos cuenta, ambas son cualidades, selecciones cualitativas, ¿sí? Entonces nos va a decir ¿y quién va a hacer esta revisión? Por supuesto, tiene que ser en acompañamiento de los funcionarios de qué área, pues de Dirección de Gestión de Recursos y Recursos Administrativos Económica, que conocen cuál sería el porcentaje. Aquí, digamos, en el procedimiento, creo que hizo falta mencionar cuál es el porcentaje, que generalmente es entre un 5 y un 15% de toda la documentación producida en esa vigencia, que va a ser la que va a tener esta selección. En este caso, por lo que menciona aquí, es una selección de cualidades, cualitativo. Hay otra selección que acá aparecería que por cantidades solo se dice que se selecciona el 15% de los informes y no menciona, digamos, nada más. Aquí pues finalmente está diciendo que tengan características o que muestren más bien cambios en el formato y que también tengan un contenido vital para la memoria pues documental de la DIAN. De esta manera pues cada una de las series, de las subseries documentales que tiene, aquí yo me he dado cuenta que es que el archivo tiene todas las tablas de retención documental de la entidad. Está la dirección general, continúa con control interno, que es la que estábamos viendo en su momento, y bueno, y entre otras, control interno, hasta se repitió, control interno, es que tiene más hojas, auditoría integral, comunicaciones, entre otras. Entonces, para cada una hay una tabla de retención documental independiente. Esta la descargué de la página de la Diana, pues lo pueden ustedes igualmente. Y ahora está regida bajo una resolución, ¿sí? Como está aquí en la parte superior, que fue con la resolución de las funciones que se creó esta tabla. Estas tablas, porque son... En la parte inferior, pues de las tablas encontramos las convenciones, nos habla de conservación total, eliminación, medio tecnológico y selección. Y acá nos habla pues de la dirección de información administrativa de la entidad, y esta finalmente pues sería la tabla. ¿Dudas, inquietudes con la tabla? ¿Algún caso particular de pronto que hayan tenido con el proceso de pronto de organización de los archivos de gestión? Jenny Paula, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, señora, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Luis, te hago una pregunta. ¿Quién define los años de retención, pues según estas tablas? Listo, gracias por la pregunta. Mira, los años de retención como tal, digamos que para la elaboración de la tabla, que finalmente la lleva a cabo profesionales en gestión documental, ¿cierto? Al analizar cada una de las funciones que tienen cada una de las dependencias, ¿sí? Ya pues existe ya por parte del Archivo General un marco jurídico, legal y administrativo, ¿cierto? Que reúne información relacionada con la retención. Pero también
hay un banco terminológico con relación a cada una de las series y subseries documentales. Hay entidades, instituciones y que son muy particulares y que producen documentación muy misional, por ejemplo, en la misma DIAN en relación con el tema de impuestos. Nadie más en Colombia, peco en decirlo, produce, digamos que documentación como tal, o tiene unas dependencias, oficinas, departamentos, direcciones, subdirecciones que generan este tipo de documentación tan particular. Entonces, ya el Archivo General de la Nación tiene un banco terminológico de series y subseries y con una normatividad, tiene un peso jurídico, legal y administrativo para poder determinar cuál va a ser la retención en años para cada uno de los dos archivos, tanto de gestión como central. Sin embargo, hay una particularidad. Para levantar las tablas de retención documental, el archivista lo que primero hace es una investigación previa, por supuesto, aparte de conocer las funciones que tiene cada una de las dependencias y levantar un previo de series y subseries, tiene que llevar a cabo unas entrevistas con los productores documentales, con las personas que conocen sobre la oficina como tal y empiezan a analizar cada una de las funciones y a desglosar cuáles son los documentos que se producen de ella para poder identificar cuál va a ser la denominación de la serie, cuál va a ser la denominación de la subserie. Y efectivamente ellos les van a decir, mire, esa carpeta está conformada por estos tipos documentales X y Y. La retención generalmente también puede ser concertada con la misma área, quien se le hace una propuesta de tabla de retención documental normativa. Normativa me refiero a que entonces que hay efectivamente pues documentos que tienen valores primarios, como lo son contables, como lo son administrativos, legales, fiscales, ¿verdad? Y esos valores tienen normatividad, que son los que se le aplican a estas series y subseries, y ya tienen una retención establecida. Por ejemplo, las historias laborales. Las historias laborales tienen una normatividad independiente, tienen una resolución por parte del Ministerio de Salud, quien dice que las historias laborales deben ser conservadas 100 años, 2 en el archivo de gestión y 98 en el archivo central. Quiere decir que eso no tiene ninguna negociación, por el contrario, tiene que acatarse pues esa normatividad. En este caso particular, digamos de acá en los informes que estábamos viendo hace un momento de agentes de control, generalmente los informes son 2 años en archivo de gestión y 3 en central, pero muy posiblemente la dependencia en su momento en las entrevistas mencionó que solo con 1 año era necesario mantenerlos porque se procesa o no se consultaban, ¿cierto? De manera periódica en los archivos de esta misma oficina. Entonces, para completar la respuesta para ti, hay unos tiempos de retención ya establecidos, como son historias laborales, historias clínicas, temas contractuales, temas financieros, ¿cierto? Por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el área financiera, hay normatividad específica para el tema de retención documental en el archivo de gestión central y no puede ser modificada. Entonces, para mucha de la retención de las series y subseries hay normatividad y para otra se le aplica, básicamente no es un copia y pegue, pero sí es se toma en cuenta, son temas administrativos y también se concerta pues con la misma área. Perfecto, muchas gracias. Con gusto, Jenny. ¿Alguna otra consulta con relación a las tablas? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Es importante recordar que estas tablas de retención documental, como nos preguntaba el día de ayer, si no estoy mal, fue una compañera llamada Rosa, no sé si está el día de hoy aquí, acompañándonos, nos preguntaba sobre la tabla de retención y la de valoración, y esta retención en particular es la que aplica para los archivos de gestión, para los que están ustedes en este momento produciendo en sus áreas, en sus oficinas, o que también están recibiendo a través de la ventanilla de correspondencia, ¿correcto? Continuamos entonces con permítame amplio aquí.
Ya vimos entonces la tabla de retención documental, vamos a ver ahora el formato de inventario. Ayer hicimos un repaso por cada uno de los campos, ¿verdad? Ya después de haber visto la tabla de retención documental, la idea es poder ver el funcionamiento del formato, cómo se maneja. Ayer vimos un formato que fue que fue el que evaluamos rápidamente pues, cada uno de los campos. La idea es que el taller que vamos a realizar el día de hoy está basado en el diligenciamiento precisamente pues, de este formato con base en una tabla de retención documental. La idea es que me indiquen pues entre todos pues decidamos y analicemos una tabla de retención documental para hacer pues un ejercicio de transferencia documental o de diligenciamiento pues del formato. Entonces, eh, no sé, cualquiera de ustedes me puede decir que trabajemos con la tabla de retención documental para elaborar el formato de inventario de cualquiera de las oficinas. ¿Quién se anima? ¿Qué oficina revisamos y cuál trabajamos? ¿Qué oficina les interesaría para que revisáramos? Buenas noches. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Se podría hacer el ejercicio con un contrato o con una historia laboral? Sí, me parece bien. Entonces, listo. Entonces voy a compartir toda la pantalla para que podamos navegar de una a otra. Entonces, bien, tenemos entonces a la coordinación de contratos que depende de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, por supuesto, de la DIAN. Esta coordinación de contratos tiene esta codificación, ¿cierto? Tiene esta codificación según la estructura y la información que nos indica aquí la tabla. La serie documental es la número 21 según el cuadro de clasificación que es contratos. Y vamos a ver un contrato de prestación de servicios que tiene una codificación número 3. Nos dice que los tipos documentales que tiene este contrato de prestación de servicios son todos los que estamos viendo acá. Muy posiblemente existan otros. En algunos casos puede que no esté alguno de estos tipos documentales, por algún motivo digamos, no aparece físicamente dentro del expediente o no se dio, ¿cierto? Porque sucede, es posible. Pero generalmente estos son los que conforman cada uno de los contratos, en este caso prestación de servicios. La tabla entonces, como una de las bondades también es que podemos venir a validar cuáles son los tipos documentales de esta carpeta del contrato de prestación de servicios de una persona en particular, ¿cierto? Nos pueden ayudar a corroborar cuáles son los documentos que la conforman. Entonces, el formato es este que está por acá. Tenemos, entonces, ayer veíamos este formato que estábamos viendo aquí. En concepto vamos a colocar que es una transferencia primaria, que ayer hablamos de que las transferencias primarias, tengo unas restricciones aquí bueno, el concepto vamos a dejarlo aquí abajo. El concepto y cuando hablamos de concepto es digamos que el objeto de esta transferencia documental. Habíamos hablado ayer que el formato no solo sirve para hacer transferencias del archivo de gestión al central, sino que también nos sirve para hacer inventarios de archivos que van a ser eliminados. Nos sirve también para hacer inventarios de fusiones de entidades, entre otros aspectos. Entonces, en este caso, vamos a colocar acá y la transferencia primaria obedece a la transferencia que vamos a hacer del archivo, como vimos acá, de gestión al archivo central. Esa se llama una transferencia primaria. Hay una secundaria
que se hace del archivo central de las bodegas cuando terminan estos tiempos de retención y cuando se vuelven archivos que van a ser conservados totalmente, se vuelven históricas y se consideran como transferencias secundarias. Pero aquí por el momento lo que nos interesa son las transferencias primarias, donde aparece fondo, dice dirección seccional origen, dirección seccional destino. Ayer veíamos un formato, ¿cierto? Digamos que no voy a tocar este proceso acá de dónde proviene, sin embargo lo podemos identificar fácilmente en la tabla de retención. Entonces lo que podemos básicamente es decir que viene de la subdirección de gestión de recursos físicos, ¿cierto? Acá va. Y el destino, pues, es el que aparece acá, que va a ser la subdirección administrativa de nivel central. De nivel central. Acá nos habla de la oficina que produce estos documentos, pues vamos a hablar de la coordinación de contratos. Entonces, mire que la tabla de retención documental nos permite hacer el proceso del levantamiento de este inventario de manera correcta administrativamente, indicando la información como tal. No es que coordinación contratos o contratos, no. La oficina productora de esta información es la coordinación de contratos. Y la receptora, pues acá nos aparecía en el ejemplo que veíamos ayer, la coordinación de documentación de nivel central, que es quien va a recibir esta información como una transferencia primaria. Coordinación de documentación a nivel central. Listo, ya nos quedó diligenciada pues la primera parte, o la parte pues administrativa. En la parte superior derecha nos aparece un control de transferencias documentales. Aquí vamos a colocar el año en que se está haciendo pues el proceso de la transferencia. Entonces vamos a colocar acá pues que es el 2025. El mes vamos a colocar que es el mes de abril y el día vamos a colocar que es hoy, ¿cierto? Si esta oficina como tal, la coordinación de contratos en esta vigencia 2025, por algún motivo ya ha realizado algún tipo de transferencia en este año, si esta fuera la primera, vamos a colocar número de transferencia 1, pero si ya se han realizado 1, 2 o 3, vamos a colocar el número correspondiente a la transferencia de ese año. Generalmente se hace una por año o a veces no se hace por ninguna transferencia pues en el año. Acá en la parte de hoja número D es importante tener en cuenta que el formato de inventario, en este caso particular, tiene capacidad para inventariar hasta, miremos cuántas carpetas hay aquí. Si no se lo conté bien, tiene 24 campos. Entonces, en la parte inferior pues va a haber una información administrativa que ya la vemos y que la vimos también de pronto ayer. Muy posiblemente si tenemos muchísimas más carpetas que lo más posible, entonces esta va a ser la hoja número 1, la siguiente hay que replicarlo, entonces pueden acá abajo en instrucciones quizás borrar y replicar esta información en más hojas o abrir más hojas para poder obviamente hacer el inventario correctamente, pues según la cantidad de expedientes que tengan y de cajas y obviamente de carpetas. Y muy posiblemente se van a ir muchas hojas, entonces si son 10, esta va a ser la 1 de 10, la siguiente va a ser la 2 de 10, 3 de 10 y así sucesivamente. Esto ya dependerá obviamente del volumen de archivos que vayan ustedes, por supuesto, a inventariar. Ya teniendo en diligencia la parte superior, nos vamos a ir a la parte, pues ya lo que es netamente archivística. Entonces, acá en la fecha, aquí si nos damos cuenta, el formato que estábamos viendo, aunque no veo si es el mismo, sí, vario o varía, y eso suele suceder por el versionamiento. En cuanto a la primera columna, a la segunda columna que nos habla de fecha del registro, ¿sí? Nombre del responsable del registro. Entonces aquí vamos a colocar la fecha en que
se está haciendo el registro. Entonces voy a colocar acá 4 de abril de 2025. Listo. Nombre del responsable del registro, voy a colocar acá Luis Prieto. Origen del formato del documento, ¿cierto? Mire que esos campos no nos aparecían el día ayer que estábamos viendo el formato como tal. Vamos a hablar acá el formato origen del documento, entonces vamos a hablar de que el formato es o papel. Hay que revisar, por supuesto, el manual de gestión documental que tenga la entidad, ¿cierto? Yo aquí pues estoy diligenciando por la información con base en el conocimiento, o si no, puede ser también el tema de análogo, que pues básicamente es exactamente lo mismo. Miren lo que veíamos hace un momento. Viene la información de código del área productora. Entonces, si nos vamos a la tabla de retención entonces documental, veíamos que hay un código, recuerdan, de la oficina productora que va a ser el de los contratos que estamos viendo, que es la oficina de la coordinación de contratos. Entonces, esta información vamos a venir a plasmarla inmediatamente acá. Nombre superior jerárquico. Recuerden que siempre hablábamos de la jerarquía y esta información, ¿dónde nos la trae? Pues la misma tabla de retención documental, donde nos dice que hablábamos de que la coordinación de contratos depende de quién, de la subdirección de gestión de recursos físicos. Entonces, este campo es el que vamos a venir aquí a registrar para que nos quede claro. Nombre del área productora, pues en este caso va a ser la coordinación de contratos. Esto corresponde pues a una tabla de retención documental. También los inventarios, por supuesto, también pueden llegar a ser para tablas de valoración documental como fondos documentales. Acá nos va a pedir el código de la serie, por eso no nos podemos aprender toda esta información, sino que vamos a traerla directamente pues de la codificación que nos diga la tabla de retención documental, código 21 para la serie y código 3 para la subserie. Perdón, nombre de la serie, contratos. Ahora sí, código de la subserie. Me bajé un poco acá. Y ahora sí, el código de la serie, que es el 3. Y el nombre de la subserie, que es contrato de prestación de servicios. Listo. Consecutivo, unidad documental. Pues, si aquí no tenemos, aquí, déjeme reviso acá esta parte. Listo. Dentro de la caja, donde están estas, vamos a hacer el ejemplo, que es un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Ya vamos a ver un momentico, es un ejemplo que vamos a hacer. El consecutivo de la unidad documental hace énfasis a la numeración de la carpeta y a la posición que ocupa dentro de la caja. Vamos a decir que esta es el consecutivo dentro de la unidad documental, es la número 1. Descripción asunto. Entonces vamos a copiar esta información, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Digamos que podríamos aquí desplegar información, pero ya no la está pidiendo posteriormente lo que tiene que ver con el expediente y con el nombre o la razón social. Entonces lo que podemos colocar acá es replicar la información de la descripción del asunto, que nuevamente es un contrato de prestación de servicios. Acá colocar el contrato número 123, un contrato de prestación de servicios con Luis Prieto, que el tipo de documento es 80123456, ¿cierto? Perdón, este es el tipo de documento, que es una cédula de ciudadanía y que la cédula es 80123456. El folio inicial, como en la carpeta número 1, es el 1 y que terminó en el folio 203, que tiene en total 203 folios. Que la fecha inicial lo veíamos también el día de ayer, entonces es la fecha que está al principio de la carpeta, porque la carpeta debe estar organizada de manera cronológica. Como es un contrato de prestación de servicios, vamos a colocar acá entonces que este contrato empezó el 5. Vamos a ajustar un momento el formato, fecha. A colocar acá que el contrato se inició el 5 de enero, perdón, de este año, o más bien la fecha inicial del primer documento,
que generalmente, como lo vemos aquí en la tabla de retención documental, es información de la solicitud de la elaboración del CDP o el estudio previo, entre otros aspectos. Digamos que la solicitud de elaboración, digamos, del contrato, ese documento tiene fecha del 5 de febrero del 2025. Con esa empezó esta carpeta como tal, la fecha inicial del primer folio y la fecha final, pongamos la que va en este momento en, no sé, el 12, terminó, digamos, el 12 de febrero también de este mismo año, por supuesto. Eso también nos permite ver que hay una correcta ordenación cronológica de los documentos, ya que la fecha inicial, como veíamos ayer, debe ser inferior y la fecha final del expediente debe ser superior a la inicial, ¿correcto? El siguiente campo nos dice tipo de componente de la unidad documental. La verdad lo desconozco, tenemos que venir a ver aquí finalmente toda la información que está aquí. El formato de inventario está dado por el Archivo General de la Nación. Sin embargo, la entidad tiene toda la facultad para poder ingresar campos que considere que son relevantes para el proceso. Tipo de componente de la unidad documental. Dice que cuando se conforman unidades documentales complejas, es importante identificar si la carpeta creada es principal o no. Los valores a registrar son parte principal, parte secundaria. Recuerda que el día de ayer hablábamos de las series documentales complejas y las simples. En este caso particular, ¿quién me quiere mencionar si un contrato es un expediente simple o un expediente complejo? ¿Quién recuerda ayer en la capacitación, en la charla que estuvimos viendo las series simples complejas, que las simples se folian de manera independiente y que las complejas se manejan, se folian y se organizan de manera consecutiva sin importar la cantidad de expedientes que puedan salir de ahí? ¿Qué consideran ustedes que un contrato de prestación de servicio, el que estamos acá en este momento inventariando, consideran ustedes que es una serie simple o compleja? ¿Alguien? No importa si está, no importa cuál sea la respuesta. ¿Simple? Hola. Hola. Compleja. Hola, Jenny. Digo que Simple. compleja porque tiene varios documentos. Simple. Los documentales son Entonces, diferentes. exacto, gracias Miguel. Sí, el día de ayer veíamos que en la presentación, voy a abrirla rápidamente, en la presentación del día de ayer vemos que habían series documentales simples y series documentales complejas, en donde las series documentales simples estaban conformadas por un mismo formato, ¿cierto? Los documentos que conformaban estos expedientes, como son informes, actas, circulares, resoluciones, son el mismo formato, hablan de asuntos diversos, no tienen relación los unos con los otros, por lo cual estas series documentales simples, sin importar la cantidad de carpetas que se den en la oficina en esa vigencia, se van a foliar de 1 a 200, la 1 de 1 a 200, en promedio, por supuesto, la carpeta de 1 a 200, la carpeta 3, y si hay más carpetas se van a foliar de manera independiente. Pero ¿qué pasa con las complejas, de las que estamos hablando? Que hay historias laborales, contratos, historias clínicas. Estas, por ejemplo, vean el ejemplo perfecto que estamos viendo, la subserie contratos de prestación de servicios, tiene todos estos tipos de documentales. Y todos los tipos de documentales son totalmente diversos, pero todos están relacionados los unos con los otros porque son de un contrato de prestación de servicios de quién. En el ejemplo que estamos viendo, el contrato número 123 de Luis Prieto, ¿cierto? Que tiene 203 folios esta primera carpeta, que tiene una fecha inicial del 1 de enero y que tiene una fecha final del 12 de febrero del 2005. Entonces, este tipo de componente ampliar un poco acá, de la unidad documental, según las instrucciones, nos dice que nos indiquemos si es la unidad documental que estamos describiendo en este inventario es compleja, si lo es, digamos, si es la parte principal o es una parte secundaria. Como es la primera carpeta, entonces vamos a ¿qué? A registrar que es la parte principal, porque es la carpeta con la que inició el proceso, en la parte principal. Si de este expediente, vamos ya a seguir haciendo el ejemplo, si hay más carpetas de este mismo contrato 123, ya las siguientes carpetas van a ser una parte secundaria.
Entonces, mire que es importante que este instructivo, el que está acá en la parte inferior del formato, lo pueden ver como en el caso que lo acabo de hacer, porque de nuevo, como les menciono, el formato de inventario tiene unos campos más reducidos que este lo han ampliado bastante para que pues puedan llegar la información muchísimo más rápido, de manera más oportuna para el momento de la consulta. Nos habla de clasificación de la unidad documental. La clasificación de la unidad documental nos dice que, acorde con el análisis realizado por cada dependencia responsable de los procesos o procedimientos, indique la clasificación de información de la unidad documental como corresponde según la ley 1712, que corresponde a transparencia y acceso a la información de la documentación. Si contiene información pública, vamos a colocar P. Si tiene pública clasificada, CL. Si es información pública reservada, la letra R. Si es totalmente confidencial, la letra C. Y si es confidencial, ¿cierto?, bajo ningún criterio se puede consultar por nadie, la letra C y la letra U. En este caso particular, pues es un contrato de prestación de servicios que finalmente, ¿qué consideran ustedes que debemos marcar? ¿Sería una información pública, sería clasificada, reservada, sería totalmente confidencial, o bajo ningún caso se podría revelar esta información? Hay que tener clara que la información clasificada es la que, con la que cualquier persona puede afectar una empresa, una entidad o una figura, ¿sí? Y la reservada es con la cual una persona puede afectar a otra persona. Por ejemplo, las reservadas son historias laborales, historias clínicas, ¿cierto? Y la información pública clasificada son, por ejemplo, unos planos de una minería, ¿sí?, que puede afectar a la entidad como tal. Y la reservada, que puede afectar como tal a una persona. En este caso particular, pues un contrato generalmente pues lo cargan hasta pues en aplicativos, se carga en una herramienta que se me olvidó el nombre, de una entidad, para que se puedan cargar pues todos los contratos como tal, y pues sea de acceso totalmente transparente ante todo a las personas que quieren consultarlo. Entonces vamos a colocar aquí que esto es de carácter pues público, no hay ninguna restricción para su consulta, a no ser que por supuesto internamente la oficina como tal tenga algunos procedimientos y pues diga que no lo es, que es totalmente, puede llegar a ser de pronto pública reservada, perdón, pública clasificada o pública reservada. Hay posibilidad, pero por lo general este contrato sería público. Vigencia al cierre, que nos dice que la vigencia al cierre, me perdí acá, vigencia del cierre, dice: registre el año en el que se cerró el trámite, fecha en que se tendrá en cuenta para contar los tiempos de retención. Generalmente los inventarios, les había mencionado que la idea principal es que se empiecen a elaborar en los archivos de gestión. Se tiene por obligatoriedad que tener inventarios de lo que tenemos en nuestros archivos, estantes, escritorios, entrepaños, para poder consultar la información y empezar a organizar desde mi misma oficina. No solo este formato se va a diligenciar cuando se va a enviar al archivo central. Sin embargo, acá la vigencia del cierre pues nos pide que se indique el año en el que se cerró el trámite. Este archivo, este expediente o posible, digamos que está abierto, entonces no vamos a diligenciar nada. Habla después del responsable del expediente, nos habla del servidor público que está llevando a cabo la actuación administrativa. Posiblemente eso sería un funcionario, quizás un abogado. Entonces allí pues se registraría la información de esta persona. Tipo de disposición final, aquí nos habla de que, según la tabla de retención documental, que nos vayamos a consultarla y que podamos identificar si este expediente, lo que tiene que ver con contratos de prestación de servicios, cuál es la disposición final. Entonces acá nos dice que la disposición final es la eliminación después de los tiempos de otorgados en archivo de gestión central. Entonces dice que después de los 18 años y 2 en central y 2 en gestión, se va a eliminar. Entonces acá nos indica pues cuál va a ser la convención que vamos a registrar. Pues en el caso particular de este ejemplo y taller, vamos a colocar que va a ser eliminado, ¿cierto? Algún tipo de observación, se registraría cualquier tipo de información relevante que no se haya
indicado en las anteriores casillas, en las anteriores columnas y celdas. Y adicional a esto nos va a solicitar información de tema topográfico, nos va a pedir indicar en qué piso se encuentra, si no está en un piso, en un estante, si en un entrepaño, si no nos va a preguntar en qué caja se encuentra alojada esta unidad documental que estamos inventariando, ¿cierto? La carpeta o la numeración que se le dio a esa carpeta, a esta unidad documental dentro de la caja, una posición que en este caso la habíamos mencionado, que era la número 1, que habíamos hablado del consecutivo de la unidad documental, también va a ser, digamos que correspondiente a carpeta. Hay que validar si de pronto el expediente no es físico sino electrónico, y si lo es, hay que indicar aquí la ubicación electrónica de la unidad documental para poderla consultar, ¿cierto? Dependencia receptora, generalmente pues se indicará cuál es la oficina que va a recibir estos expedientes como transferencia. La denominación origen, de origen dada a la carpeta, bueno, dependencia, perdón, origen, dependencia, bueno, a cuál se va a trasladar, y origen pues de donde está saliendo, pues que finalmente en este caso particular es de la coordinación de contratos. Entonces, vamos a colocar acá, aunque bueno, toda esta información pues ya estaba registrada en la parte superior, que lo indicaba acá cuál es la dependencia productora y la que recibe, pero pues el mismo formato acá también pues lo está requiriendo, que no está de dónde proviene y cuál va a ser la oficina receptora. Denominación de origen dada a la carpeta electrónica o expediente. Entonces, aquí se tiene que, por ejemplo, hablábamos ayer de la denominación de las carpetas que se han conformado de manera electrónica. Aquí, si fuese electrónica, que no lo es, se indicaría pues el nombre de esa carpeta que se le dio, ¿cierto? Aquí importante, esto va, digamos, asociado a la fecha del traslado, que también está mencionado acá. Entonces, el traslado, la transferencia se está realizando el 25 de abril. Tiene bastantes campos, ¿eh? Perdón, el 10 de abril del 2025. Pues acá, así, 10 de abril del 2025, la fecha de traslado, cantidad de archivos que se están trasladando, pues es 1. Tipo de documento especial, revisemos las instrucciones. Cantidad de archivos, se registra aquí la cantidad de archivos que estén contenidos. Bueno, aquí estamos hablando, es que lo que pasa es que el formato generalmente debe tener aquí un encabezado, ¿sí? O también clasificado aquí por estos colores que están acá. Entonces, porque acá mezcla, digamos, temas físicos con temas electrónicos. Entonces, está hablando de si tiene cantidad de archivos electrónicos. Entonces, pues como este es un documento físico, un expediente físico, no. Tipo de documento especial, no. Y si cumplió ya la vigencia en el archivo de gestión, pues no. El número de transferencia, que también está asociado en la parte superior, que ya lo hicimos, es en este caso el 1. La fecha de la transferencia pues sería la misma que estamos registrando acá. La vigencia de incumplimiento en el tiempo de retención en el archivo de central, no. Si está ubicado en una bodega, pues indicar el número de la bodega, el piso, el estante, la caja, la carpeta. El estado de conservación es muy importante. Hay muchos expedientes que son trasladados a los archivos centrales, pero que presentan deterioro físico o tienen deterioro biológico por humedad, por distintos factores. Entonces hay que indicar, según las instrucciones, nos dice que el estado de la conservación, entonces deterioro por humedad, incineración, también hay incendios en muchos casos, también por plagas, en este caso roedores, por hongos. Entonces si se detecta en el momento de que se está haciendo la transferencia de que el expediente tiene algún tipo de daño o de algo similar, pues hay que registrarlo acá. En algunos casos hay expedientes que también
son solicitados para desarchivos. Entonces, en algunos casos se utilizan también inventarios documentales para hacer desarchivos, pero no es usual. Y también en el caso que sea particular, pues se debe registrar aquí la fecha en que se desarchiva. Ahí también nos pide justificación de desarchivo. ¿Qué es lo que pasa? Hay historias laborales que se desarchivan para que se vuelvan a reactivar, ¿sí? Porque la historia laboral de un funcionario, por ejemplo, es única, no puede, digamos, tenerse dos historias laborales o dos historias clínicas de un mismo funcionario, sin importar que, por ejemplo, haya tenido un periodo de cesión dentro del contrato, hablando no de prestación de servicios, sino de vinculación. Entonces, por tal motivo, hay esos casos particulares. Entonces, aquí nos está pidiendo la fecha, si hay un caso de desarchivo y por qué se está desarchivando. Entonces, aquí nos habla, pues, de justificar por qué se está desarchivando. Finalmente, no es más, pero ese es uno de los ejemplos. Acá hay como también habíamos hablado, también hay inventarios, que no es este el caso, pero hay inventarios que se elaboran para eliminar documentos con base en las tablas de retención documental. Si es el caso, entonces se va a elaborar un acta aparte de la elaboración de este inventario, de lo que se va a eliminar, y pues efectivamente el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o como lo menciona acá, quien haga las veces, va a autorizar la eliminación y se va a registrar pues en el acta también las firmas de todas las personas que participaron. También el inventario o el formato sirve para hacer transferencias documentales a los archivos históricos que les mencionaba, que son los que se convierten en este gran archivo, de los que son trasladados del archivo de central o de las bodegas, cuando la tabla de retención documental indica de que va a ser conservado por siempre. Por ejemplo, como en el caso que veíamos hace un momento de un ejemplo que veíamos hace un momento de conservación total, como las actas. Veamos que, por ejemplo, para con la Oficina de Control Interno tiene unas actas y son conservadas totalmente. Cuando son conservadas totalmente, después de cumplir los tiempos de retención, se van a convertir en archivo histórico y hay que trasladarlos a un espacio especial, específico. Y también hay que hacer un inventario de estos documentos, de estas carpetas, y se debe transferir pues a ese proceso. Y acá también habla de la fecha. Finalmente, pues esta parte, digamos que ya es un poco más, digamos, hace parte más de un proceso más operativo como tal. La que nos compete, pues finalmente, pues era la fecha del registro, el nombre del responsable de quien lo hace, qué tipo de formato se está utilizando, el código del área productora, el superior jerárquico, el nombre del área, si era aplicada para tablas de retención o de valoración, código de serie y la serie, código subserie y la subserie, consecutivo de la unidad documental, la descripción del asunto, que básicamente es el mismo nombre de la subserie básicamente, pero que en el nombre o el número del expediente o la identificación va a aparecer el número del contrato, en este caso particular del ejemplo, el nombre o el nombre de la persona o la razón social, porque puede ser un contrato distinto, un comodato, puede ser un contrato que no sea el que estamos registrando acá, el tipo de documento, el folio inicial, el folio final, la cantidad de folios, la fecha inicial del primer documento y la fecha final del último documento. Vimos entonces que con relación a los expedientes o series documentales complejas, pues en este caso particular la parte principal, porque es el que inicia, de que es un expediente de con clasificación que no tiene, digamos, ninguna restricción frente a su consulta, entonces es público. Y bueno, habla de la vigencia del cierre que aún no ha cerrado, responsable del expediente, que sería la persona que está alimentando o sustanciando este contrato. La disposición final que aparece en las tablas de retención documental que habíamos visto aquí en la tabla de retención, que es eliminación, acá la vemos. Entonces la registramos allí, y cualquier tipo de observación nuevamente. Aquí ya lo otro es básicamente con relación a temas
un poco más puntuales con relación a bodega, a transferencias, entre otros, pero que para la idea era también obviamente pues poderlo revisar. Dentro de los formatos de inventario, ¿cierto? ¿Qué sucede? Pues todas las carpetas que están dentro de una caja, todas, absolutamente todas, y en el momento de que la oficina que esté haciendo el proceso del inventario, el levantamiento de este inventario, deben en cada una de estas celdas se debe registrar cada una de las carpetas, indicando pues cada uno de los campos y pues obviamente que lo más importante obviamente es la descripción de la codificación, el tipo de serie y subserie, pero más aún el tipo de contrato, los números de cédulas o razones sociales o tipos de documentos y muy importante también obviamente pues el tema de la descripción de la información en cuanto a cantidad de folios y fechas que componen obviamente pues el expediente. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento aquí con relación al formato de inventario? Gracias, Miguel. Efectivamente, a través del SECOP, pues se cargan todos los SECOP 1, SECOP 2, se cargan, pues digamos que es una normatividad que se deben cargar los contratos, todos los tipos de contratos con cada uno de los tipos documentales que lo componen, deben ser cargados allí. Cada que, por ejemplo, en el caso particular de el expediente que estamos viendo, que estábamos inventariando este contrato de prestación de servicios, cada documento que se vaya entregando debe ser alimentado también pues aquí en esta plataforma. ¿Alguna inquietud con el formato, alguna novedad, de pronto un caso particular que se les haya presentado frente al inventario? ¿Todos han manejado inventarios o hay de pronto alguien que nunca ha llevado a cabo elaboración de inventarios? Este formato, bueno, hablando de manera administrativa, pues es de obligatoriedad. Hablando, digamos, de materia de concurso, de convocatoria, pues es vital. Va a salirles les va a preguntar pues mucha información, pues por supuesto no como tal aquí operativa como lo estamos viendo, ¿cierto? Pero sí les va a preguntar, por ejemplo, pues qué significa la sigla, cuál es el uso del formato, ¿cierto? Cuáles posiblemente son, no los conceptos, sino pues el objeto del proceso de el levantamiento de los inventarios, entre otros. Es también pregunta sí o sí obligatoria. Entonces, también sería bueno, hay una compilación del Archivo General de la Nación del 2024, la circular 01, y también la valido. Y esta circular, perdón, este acuerdo reúne, es similar al 1080, entonces reúne muchísima información, es una invitación para que pues la puedan consultar. Reúne básicamente toda la información con relación a la gestión documental. Entonces nos habla de contratación de archivos, nos habla de clasificación, organización, descripción, como lo hemos visto, producción documental, gestión y trámite, que son parte fundamental del programa de gestión documental. Nos habla de transferencias documentales, nos habla de tablas de valoración, tablas de retención documental, nos habla de conservación y preservación en lo que tiene que ver con el sistema integrado de conservación, los planes que existen. Entonces, es un consolidado y es muy bueno que lo tengan porque digamos que es el acuerdo más vigente que tiene en este momento el Archivo General de la Nación y lo hizo para compilar la normatividad vigente más importante que, pues aparte obviamente, porque es lo más importante de la aplicación en la función archivística y en la función pública y administrativa para todo el tema que tiene que ver con concurso. Entonces la invitación muy cordial para que podamos de pronto consultarlo y puedan obviamente pues
descargarlo para que lo puedan estudiar, es muy importante. Con esto terminamos entonces ya el proceso de el instrumento, perdón, tablas de retención documental. Vamos por el último, que es la hoja de control. La hoja de control, pues como lo veíamos ayer, también instrumento para que pues, se pueda llevar a cabo la descripción de cada uno de los tipos documentales que integran un expediente. Vamos entonces igualmente con el mismo ejercicio que estábamos haciendo con el formato de inventario. Aquí vamos a extraer básicamente la información. Acá el proceso, pues entonces estábamos viendo que en la tabla de retención documental nos hablaba de que el proceso de la coordinación de contratos son recursos físicos. Entonces aquí nos vamos a remitir aquí a recursos físicos. El código de la serie, entonces lo vemos también en el inventario que estábamos en este momento, que es el 21. El código de la serie, que es el número 3. El número del expediente, que va a ser el que estábamos viendo hace un momento acá, el contrato 123. No hay un subfondo documental, que es lo que estábamos hablando con relación a la DIAN hace un rato, que no tenía, digamos, ningún tipo de entidad, o de pronto la tiene, pero pues el inventario que estamos elaborando es del fondo de DIAN. La dependencia que acá nos habla entonces de la dependencia que produce el expediente, que es la coordinación de contratos. Listo. Acá nos habla de, estamos como recordando que la hoja de control es para describir los tipos documentales de un expediente. ¿De cuál expediente vamos a hacer el ejemplo? De este contrato de prestación de servicios de Luis Prieto, que es el 123, que la serie documental son contratos con el código 21 y que la subserie son contratos de prestación de servicios, que es el código 3. En este caso la razón social pues va a ser Luis Prieto, y el tipo de identificación, el que veamos ahora es el tipo. Y el tipo de identificación va a ser entonces la cédula que pusimos por este lado. Hablamos de que el expediente pues está conformado de manera física y vamos a dar inicio. ¿De dónde vamos a sacar la información? La vamos a tomar de los tipos documentales que nos aparecen pues aquí en la tabla de retención como ejemplo, por supuesto. Entonces vamos a hacer de cuenta que el expediente inicia pues acá en la parte inferior, ya en el contenido de la unidad documental como tal de los tipos documentales. Nos habla, miremos las instrucciones en cuanto a lo que tiene que ver con el anexo. Nos dice que se debe marcar con una X si el tipo documental relacionado corresponde a un anexo. Ayer entonces una compañera, no sé si nos está acompañando el día de hoy, nos hacía esa consulta en donde hay que, este formato en particular nos habla sobre la descripción del tipo documental e indica y pues se puede registrar más bien aquí y también identificar si el tipo documental que estamos registrando aquí es o no es un anexo. Acá dice que este campo solo se deberá diligenciar si se están registrando documentos adjuntos que no están relacionados de forma detallada en el documento principal. Quiere decir que si yo voy a registrar, por ejemplo, según mi tabla de retención documental, una solicitud de la elaboración del contrato, ¿sí? Esta va a ser la denominación, la descripción que tiene el documento, ¿verdad? Acá pues voy a marcar con una X si es un anexo o no, siempre y cuando, según lo indicado, el documento que se está registrando aquí, ¿sí? No esté relacionado de forma detallada en el documento principal, o sea, en el documento que lo está remitiendo a ese anexo. Entonces, si este documento como tal, una solicitud de la elaboración del contrato es un formato como tal, aquí se ve un formato ya establecido, si menciona sus anexos, no es necesario describir, como les indicaba ayer, esos anexos, porque finalmente, si están descritos aquí, lo que sí de pronto se podría hacer acá
es indicar que tiene anexos. Pero si este documento, si se encuentran anexos y no tienen ningún tipo de documento que los esté soportando, en ese caso efectivamente entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Cuál es el caso más particular? El más particular son estos: la cédula de la persona, el root, entonces la persona de pronto anexó estos tres certificados, los llevó físicamente, pero nunca entregó un documento como tal, ¿cierto? Donde dijera, señores Dian, entrego certificado de antecedentes, cédula, certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales, RUT y libreta militar. No, solo entregó en un paquete el día que se lo pidieron, cuando fue a firmar la resolución de nombramiento, y nunca se los pidieron. Entonces no hay como tal un documento que soporte ello. Entonces efectivamente para cada uno de estos sí van a ser, obviamente son anexos, porque son efectivamente documentos que no están soportados bajo un documento principal. Entonces esta era, digamos que la parte adicional que nos faltaba para la respuesta de la compañera el día de ayer. Entonces aquí no vamos a marcar que es un anexo. En RC, que es referencia cruzada a lo que hablábamos también ayer con un compañero, creo que era Miguel, que nos preguntaba sobre el tema de si hay un tipo documental que ha sido reemplazado por otro tipo de documento, o en este caso algún documento electrónico. Entonces pues aquí no aplicaría. En CI aparece la clasificación de la información, nuevamente si es pública, clasificada, reservada, entre otra, confidencial o totalmente, o que acá hablaba de que se envía a otros países por el intercambio, no hace parte de un convenio tratado. Entonces pues en ese caso particular pues no, ninguna va a tener, digamos que, una clasificación de esa información. Y en OD, que corresponde al origen del documento, nos habla de la E, para que el documento cuyo origen es medio electrónico, o F, si es un documento que fue recibido en formato papel. Entonces, en este caso particular, vamos a hacer el ejemplo que todo fue recibido en papel. Cuando nos habla de fecha, año, mes y día, ¿cierto? Nos habla de la elaboración del documento, que creo que también, si no fue Miguel, fue un compañero que hizo mención sobre la fecha del documento, hablando de la producción o la de recepción. Entonces vamos acá a hacer un ejemplo de que esta solicitud de la elaboración de ese contrato fue, digamos, el 4 de febrero, digamos que del año 2023. Esto tiene... Sí. Bueno, aquí era más bien el año 2023, el mes tiene bastante aquí, ya todos estos. No, más bien aquí cambiándole por número, no por fecha. ...2023, febrero, y que el día sea el 12, primero, listo. Posteriormente nos habla de folios. La FI corresponde a folio inicial, la FF folio final, el ST corresponde al folio final del documento que está incorporando, porque aquí en el folio inicial vamos a registrar el número inicial del folio que está incorporando, ¿cierto? Y en ST nos dice, venga, revisamos cuál es ST, porque no aparece aquí claramente. Ahora sí, es que está mal el registro allá. Folio inicial, por supuesto, el folio con el que aparece el primer documento que está
la fecha del documento que se está incorporando al expediente que se está registrando. FF, pues el folio final, ¿sí? ¿Qué pasa? De pronto, dentro de este registro que estamos haciendo acá, que es la solicitud de elaboración del contrato como tal, ¿sí? Nos aparecerá acá que el folio inicial es el 1, que el folio final puede ser el 17, o sea que está compuesto por 17 folios como tal, ese trámite dentro del expediente. Acá nos habla del subtotal de folios. Entonces acá dice que se registre en esta casilla la cantidad de folios del documento que está incorporando. En este caso, por ejemplo, miren, va del 4, bueno, va del 11 al 13, quiere decir que van 4 folios. En este caso particular, pues como podemos evidenciar que fue del 1 al 17, pues vamos a decir que fueron 17. Y en TF corresponde al total de folios, entonces nuevamente va a ser 17. Ya. Apellidos, por último, vamos a registrar la persona que está tramitando este proceso. Vamos a colocar acá que es siguiente documento. Pues basémonos acá como en el estudio previo. Vamos a regresar acá. No es un anexo, ¿cierto? No es un anexo, solo vamos a sacar a estudio previo. Recordando que no RC que era, RC correspondía a referencia cruzada, CI, perdón, correspondía a clasificación de la información y OD correspondía al origen del documento. Entonces, ninguno de ellos, de estos dos, los vamos a utilizar porque pues no es no hay referencias cruzadas ni tampoco hay información confidencial, y que OD corresponde al origen del tipo de documento, si es electrónico o si es físico. Entonces vamos a colocarlo físico. Acá vamos a indicar que el documento tiene también fecha 2023, que también es de febrero, que tiene fecha del 15 de febrero. Posterior, esto va en un orden, por supuesto, va en orden ¿qué? Cronológico al primer documento, el primer tipo documental, sin importar si tiene o no sus anexos, ¿sí? ¿Verdad? Y va a ir registrando pues la información de manera hacia adelante, ¿verdad? Acá vemos 1 de febrero de 2023 y el siguiente documento es posterior. Vamos a hablar acá que el folio inicial, ¿cierto? Es el 18 y que el folio final es el 21. Quiere decir que el subtotal de folios son 4, ¿cierto? Y que el total de folios que se ingresaron fueron 4. Esto va a llevar una secuencia, por si se dan cuenta, folio inicial y final, en la misma foliación que tiene pues el expediente físicamente. Entonces, la solicitud de la elaboración va del folio 1 al 17, el estudio previo va del 18 al 21, lo que se hace acá es llevar una contabilidad, por llamarlo así, del subtotal de los folios y el total de los folios que se están registrando pues acá. Y acá, pues bueno, me imagino si es la misma persona que ingresó los documentos al expediente, al contrato número 123 de Luis Prieto, entonces sencillamente pues si es la misma persona, pero podría por supuesto variar. Y así sucesivamente con cada uno de los documentos que se vayan a ingresar. Obviamente este es un ejemplo, podría, como les había indicado hace un rato, los tipos documentales pueden variar, de pronto hay otros documentos que aparecen, otros que no. Sencillamente, pues obviamente esto obedecería finalmente a los documentos físicos que estén internamente dentro del expediente, ¿correcto? ¿Dudas, inquietudes con relación al formato? Ninguna, es muy fácil de diligenciar. Finalmente, teniendo en cuenta, más bien, contando con los instrumentos como lo es el inventario, la tabla de retención, el inventario,
También los rótulos de caja y el rótulo de la carpeta, no hicimos énfasis en ellos porque digamos que pues ya son relevantes un poco dentro del proceso porque son pues cotidianos y pues los conocemos, pero sí los que estamos viendo en este momento. Entonces, el formato es muy sencillo de diligenciar. Tenemos que tener en cuenta es que tenemos que analizar, tener conocimiento de la codificación, de la denominación de las series, saber pues de qué tipo de expediente estamos tratando, diligenciar los campos correspondientes y empezar a escribir, porque finalmente son formatos, instrumentos archivísticos de descripción documental para poder describir cada uno de los tipos documentales que tiene. La tarea pues es ardua, sin embargo, así como el formato de inventario se debe diligenciar desde los archivos de gestión, este documento, este instrumento, también debe ser implementado desde los archivos de gestión. No se debe esperar hasta que el expediente culmine y se cierre y vayamos a trasladarlo al archivo central para que empecemos, porque pues obviamente va a llevar muchísimo tiempo. Por el contrario, una vez se vaya ingresando y anexando y alimentando y sustanciando un expediente, un contrato, una historia laboral u otro, se debe ir, por supuesto, aquí actualizando. Lo pueden tener obviamente pues en un Excel en un equipo y lo pueden subir a una nube para que no tengan ningún problema de pronto de pérdida de documentos, de que se borre la información del equipo, sino que lo pueden tener en servidores o en donde consideren para que pues obviamente puedan tener un respaldo de esta información. Eh, Esto con el fin obviamente de que les permita tener una herramienta para poder alimentar esa información y que cualquier persona obviamente que tenga acceso a esta información de la misma área pueda consultarlo y pueda saber qué documentos hay allí y pueda, por supuesto, obviamente, tener estas herramientas para cuando tengan una visita, por ejemplo, de un ente regulador, el archivo general, la Contraloría, entre otros, o el mismo archivo del grupo o coordinación de gestión documental, ¿correcto? Con eso, pues, culminamos la sesión del día de hoy. Les voy a enviar a través, si lo permite aquí el chat, no lo sé si lo permite, creo que sí, o creo que no. Bueno, les voy a hacer llegar a través del señor Primitivo un quiz. Pues la idea era compartirlo, pero no sé si puedo compartirlo. Voy a intentar arrastrarlo acá, pero no creo que lo deje compartir aquí. No. Les envío un quiz, se lo voy es muy corto. Está, por supuesto, relacionado a lo visto el día de ayer en la sesión del 9 de abril, en donde hay unas preguntas muy puntuales y relacionadas también con convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil en relación con no solo con lo visto ya, sino pues en general, pero pues por supuesto lo que vimos en estas dos sesiones. Son 10 preguntas. Literalmente pues muy sencillo de diligenciar pues obviamente con relación a lo visto y pues para que las puedan obviamente y también pues bueno, acompañado de las respuestas para que también la idea es que pues a conciencia pues leamos el quiz, podamos responderle y posteriormente puedan ver las respuestas para que puedan evaluarse y pues identificar pues digamos en qué tienen falencias y por supuesto cómo digamos que mejorar. La invitación nuevamente pues a que puedan pegarle una repasada al acuerdo 01 del 2024, recordando que en este momento, desde ya hace un tiempo, al menos de 2019 en adelante, las convocatorias y que ya me confirmaron que ya compartieron el documento, ya lo teníamos, entonces, gracias. Recordando que el tema relacionado con la convocatoria y con las pruebas que se dan son a nivel general, digamos que desde los cargos misionales, los cargos administrativos de apoyo, en todos, absolutamente todos,
se va a mencionar temas de gestión documental, precisamente porque el Archivo General de la Nación está empeñado desde hace muchísimo tiempo en la preservación de los archivos y por eso pues digamos que ha hecho mucho énfasis en que las pruebas que se están llevando a cabo por parte de la Comisión Nacional del Civil en estos concursos estén implícitos demasiados temas para que las personas obviamente cuenten con esas capacidades, ¿cierto? Cuenten con esos conocimientos previos para que por supuesto puedan implementarlos y desarrollarlos en las entidades y obviamente en sus puestos de trabajo. Entonces, con toda seguridad les puedo asegurar, con toda seguridad les puedo decir que es claro que las pruebas, sin importar para qué grado sea o para qué cargo sea, van a estar enfocadas en muchos de los casos, por supuesto, pues más en los casos administrativos y de apoyo, pero también en los cargos misionales o más altos, también ténganlo por seguro, porque pues por ejemplo, he participado en 2 convocatorias para profesionales especializados y con toda seguridad hay muchas preguntas relacionadas con la gestión documental. Nuevamente, pues quisiera pues consultarles a ustedes qué preguntas tienen. Por favor, nos confirman si recibieron a través de WhatsApp el cuestionario. Confírmenme si Sí, por Luis Eduardo, favor. ya se envió al grupo del sindicato también, ya por Ariana, ya fue enviado. Ya lo recibí. Listo, perfecto. Sí, la idea entonces es revisarlo, poder, digamos, evaluar, digamos, el conocimiento adquirido y de nuevo fortalecerlo, ¿verdad? Para concluir, pues quisiera saber si tienen dudas, inquietudes, tienen observaciones frente a la capacitación, algo por mejorar, alguna, algún comentario. María Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Perfecto, ya les llegó entonces confirmado, muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere participar? Bueno, creo que todo claro. Parece que Nuevamente, no, pues, señor. me parece que no hay preguntas al respecto. Entonces, pues de parte de Subdian, Luis Eduardo, agradecerle por haber aceptado nuestra invitación a nuestro sindicato Subdian. Y creo que con esta capacitación, pues yo también desconocía el tema realmente, pero nos dio unas luces bastante grandes porque desconocemos mucho del tema y sabemos que realmente esto sale en los exámenes en los que también he presentado, siempre salen algunas preguntas sobre el tema. Entonces, agradecerle realmente por su tiempo y por su capacitación, Luis Eduardo. Muchas gracias. No, a ustedes, Primitivo, por el espacio. Por supuesto, en lo que les pueda colaborar, David tiene mi contacto y en lo que les pueda, por supuesto, apoyar, de pronto en un tema puntual, con todo gusto. Agradecido con ustedes por el espacio, por el tiempo. Les deseo pues muchísimos éxitos laboralmente en lo que tiene que ver pues con los procesos y por supuesto también con lo que viene de cara a la convocatoria. Bueno, Luis Eduardo, muchas gracias. Los compañeros asistentes, también les agradezco por su colaboración y por haber participado activamente en la charla del día de hoy. Y no me queda más que anunciarles que la próxima semana pues seguiremos también anunciando las pruebas comportamentales para después de Semana Santa. Les programaremos las fechas y les estaremos avisando con tiempo para el tema de capacitaciones. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Y nuevamente a Luis Eduardo, muchas gracias y muy buenas noches. Un gusto, gracias a todos ustedes, igualmente, feliz noche. Finalizamos esta capacitación agradeciendo tu participación activa. Nos vemos en una próxima sesión formativa.